Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Hoy vamos a ver el último vídeo de la guerra civil, vamos a centrarnos en los apoyos internacionales y las repercusiones que tuvo esta guerra, ¿vale? A nivel interno y a nivel externo. Tenéis que pensar que la guerra civil española se centra en la lucha entre el fascismo y la democracia en el periodo de entreguerras y también es como un golpe de fuerza de Hitler, porque interviene mucho en la guerra civil española, igual que fue la ocupación de Austria, la invasión de los sudetes checos y por último la ocupación de Polonia, que hizo desencadenar en septiembre del 39 la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en ese contexto lo más importante para España es la firma del Comité de Intervención, que es una firma que se hace entre 27 países, y en ese acuerdo se establece que ningún país va a ayudar a la guerra civil española, que va a ser como algo interno. Eso en realidad perjudicó a la República porque, aunque Alemania, Portugal e Italia habían firmado el Comité de No Intervención, sí intervinieron. Y los que podían haber ayudado a la República, que eran principalmente Inglaterra y Francia, firmaron también y no intervinieron. Así que el Comité de Intervención se convirtió en una farsa. Fue una farsa porque Alemania, Italia y Portugal, pese a firmarlo, se lo saltaron a su antojo, la Sociedad de Naciones no hizo nada y al intervenir en el conflicto español desnivelan la balanza de los apoyos internacionales. Básicamente a la República Española solo le ayudó la Unión Soviética. ¿Por qué se firma ese comité de no intervención? Básicamente se firmó porque hizo mucho hincapié Inglaterra. Inglaterra lleva a cabo una política de apaciguamiento con Hitler y no quiere verse inmiscuida en los asuntos continentales, y termina por arrastrar a Francia a esa firma y abandonar a la República Española a su suerte. Esa política de apaciguamiento se hace, de hecho, por el peligro de una posible revolución bolchevique o comunista en España, y también un poco porque, bueno, pues porque ellos querían aguantar, apaciguar a la Alemania de Hitler. Al final, Inglaterra incluso apoyó al régimen franquista al ayudar a ocupar Menorca durante la Guerra Civil Española. El caso es que Alemania, Italia y Portugal se saltan el comité de no intervención y sí ayudan mucho a los sublevados, sobre todo en la operación Paso del Estrecho al principio de la guerra, que fue fundamental las tropas que estaban acantonadas en Marruecos para ganar la guerra para los sublevados. También los católicos, con el Papa Pío IX a la cabeza, ayudaron a los sublevados, y el gobierno británico, pues como he comentado, también hizo que las democracias no apoyaran a la República Española. Portugal, que tenía un régimen totalitario de Salazar, también digamos que ayuda a los sublevados, dándole una posible retirada cuando las tropas del sur estaban subiendo por Extremadura, y por otro lado devolviendo todos los refugiados republicanos que cruzaban la frontera con Portugal. Mientras que a la República solamente la ayuda, pues eso, la Unión Soviética, muchos intelectuales y organizaciones de izquierda de todo el mundo. Sobre todo porque Alemania se salta al comité de no intervención y ayuda a los sublevados. Básicamente porque busca regímenes afines en la conflagración mundial que Hitler está planeando, y prefiere que un régimen afín en España. Y también no hay que olvidar que Alemania fue un campo de pruebas para su armamento que va a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, por ejemplo, los bombardeos de terror organizados por la Legión Cóndor en Guernica y en otros bombardeos que hubo. Los italianos ayudaron con el cuerpo de voluntarios, el CTV del que ya hemos hablado, y la Legión Cóndor, mientras que la República ayudó la Unión Soviética con la venta de armas y envío de consejeros e instructores. España pagó, o la República pagó, esas armas con el tesoro del Banco de España, el famoso oro de Moscú, aunque una parte fue para la Unión Soviética y otra parte del oro fue vendido a Francia, pasa que eso nunca se suele recordar. Por otra parte, los sublevados cuentan también, hay que recordar también que el bando sublevado, la ayuda que recibió de Alemania e Italia fue gratis, aunque en realidad luego sí se le devolvió el favor como no tenían dinero,
en especie, minerales, en textiles, en cosechas agrícolas, con unas empresas exportadoras que fue la Roback y la Isma, que exportaban hacia Alemania y hacia Italia pues un poco lo producido en España. Incluso el propio Alfonso XIII apoyó a los sublevados con 10 millones de dólares, aunque no le sirvió para que su hijo, don Juan de Borbón, luego reinara en España. Por último, hay que mencionar también el apoyo republicano de las brigadas internacionales, que fueron voluntarios de todo el mundo, que se alistaron para combatir el fascismo internacional. Venga, vamos a ver un poco las víctimas, las bajas durante la guerra. Mira en combate. En combate los republicanos pierden la guerra y pierden más, pero no muchos más soldados, 10.000 soldados. La represión durante la guerra fue mayor en el bando republicano que en el bando sublevado. Los muertos por penalidades sí se ve ahí el hambre, las carestías que pasaron en el bando republicano. Y sobre todo la represión de la posguerra pues fue muy superior en el bando republicano que en el bando nacional. ¿Eso qué quiere decir? Pues estas cifras nos indican muchísimas cosas. Lo primero, que en el campo de batalla la guerra estuvo muy igualada. Lo segundo, que mientras que la represión duró poco tiempo, el año 36 en el bando republicano, en el bando nacional estuvieron represaliando, ejecutando, fusilando y dando paseillos a gente republicana durante toda la guerra y luego también durante la posguerra, ¿vale? Entonces, ya sabéis que al principio de la guerra la violencia fue indiscriminada, ¿vale? Hoy os he puesto, por ejemplo, el cadáver de Melquiades Álvarez, sabéis que fue el fundador del Partido Reformista, que fue sacado de la cárcel Modelo de Madrid y fusilado impunemente, pues un poco por estas hordas o milicianas de republicanos que asaltaron la cárcel Modelo. Entonces, al principio hubo muchas víctimas del bando republicano, sobre todo religiosos, políticos como Melquiades Álvarez, José Antonio Primo de Rivera, que murió en la cárcel de Alicante, y fueron famosos, como he dicho, el asalto a la cárcel Modelo de Madrid y los asesinatos de Paracuellos del Jarama, que acusaron a Santiago Carrillo, pero de eso ya os hablé en vídeos anteriores. Lo que sí es importante es que esta violencia miliciana termina en el año 36, ya con el gobierno de Largo Caballero termina, mientras que en el bando nacional estuvieron represaliando durante toda la guerra. En el bando sublevado fueron famosos los paseos, que era sacar por la noche a alguien a darle un paseo, era un eufemismo, pero luego lo fusilaban en la tapia del cementerio. Entre los más conocidos, tristemente lo tenéis ahí, Blas Infante, el padre de la patria andaluza, ¿verdad? El que escribió el himno y el escudo de Andalucía, que lo mataron en agosto del 36, pues simplemente ahí veis por qué. El por qué fue por tener una candidatura de tendencia revolucionaria a las elecciones del 31 y propagandista del andalucismo, regionalismo andaluz. Bueno, pues eso fue motivo para darle un paseo y ejecutarlo. Ahí está, veis el monumento que está en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla-Carmona. Otro gran represaliado por el bando nacional a principios de la guerra fue Federico García Lorca. Ahí lo tenéis en un barranco en Granada, en Biznar, en Granada, pues allí con otras personas fue fusilado y perdimos otro intelectual, en este caso otro literato, a manos de la venganza, ¿no? De la venganza de los sublevados. De Federico García Lorca yo siempre digo que nos hemos perdido los libros que no escribió porque lo mataron muy joven. No sé yo, todo el genio creativo de madurez de Federico García Lorca que nos hemos perdido, porque siempre que hay una guerra nos perdemos a los grandes intelectuales. Y además en España sabéis que es costumbre cercenar, expulsar, exiliar y asesinar a todos los librepensadores a lo largo de toda la historia, y la guerra civil por supuesto no va a ser menos. Va a haber represión en los dos bandos, mientras que la del bando sublevado va a ser generalizada, la del bando republicano será solamente durante unos años. Sobre todo donde peor se pasó fue en las localidades reocupadas, o sea, la ocupaba un bando, luego la reocupó el otro bando y entonces aprovechaba la población para vengarse de los fusilamientos, de los paseos que había llevado a cabo el otro bando durante el periodo anterior.
¿Vale? Aquí os explico un poco que el bando nacional, la represión estaba planificada, corría a cargo del ejército de las autoridades, que la ejecutaron durante la guerra, durante toda la guerra, y por ejemplo ahí os pongo otras personas ajusticiadas por los sublevados. Luis Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo Juan Peiró, Julián Besteiro, que aunque no lo ejecutaron murió pues por falta de cuidados en la cárcel de Carmona, igual que murió por ejemplo el poeta Miguel Hernández por falta de cuidados, ¿verdad? Mientras que el gobierno republicano utilizó la milicia para, digamos, salvar a Madrid de la caída, pero a lo largo del gobierno ya del Largo Caballero eso lo intenta evitar y lo evitó grandemente. Yo creo que es la gran diferencia entre unos y otros a lo largo del tema de los sublevados o ajusticiados. Durante la guerra se lleva a cabo el exilio, pero se tienen que exiliar solo los republicanos. Los sublevados, como ganan la guerra, pues no se tienen que exiliar. El exilio se va a llevar a cabo en 3 grandes oleadas. La primera de ellas, el exilio del norte. El norte va a caer en el año 37 y antes de caer se lleva a cabo una gran desbandada, sobre todo por mar, ¿vale? Muchos fueron a Francia, otros fueron a Sudamérica y también muchos se exiliaron, en este primer exilio se exiliaron hacia Rusia, hacia la Unión Soviética, sobre todo los famosos niños de la guerra, y son niños que eran embarcados desde el puerto de Bilbao, sobre todo que sus padres, no había sitio para todos, sus padres no pudieron embarcar y ellos fueron llevados hacia Rusia y fueron tratados allí como huérfanos. Fueron adoptados por familias rusas o fueron adoptados por el Estado ruso y la mayoría, Rusia estaba tan lejos que la mayoría no volvieron. Esos niños, imaginaos el drama de esos padres de tener que abandonar a los niños en un puerto con un destino incierto y sin saber si ellos van a sobrevivir o no. Y la mayoría pues no volvieron. Son los famosos niños de la guerra, de los cuales hay documentales y demás, porque la mayoría hicieron ya vida en la Unión Soviética. Pues otro drama humano del primer exilio. El segundo exilio va a ser el exilio más numeroso, el llevado a cabo después de la caída de Cataluña. Ahí 500.000 de personas salen por la frontera y Francia se ve totalmente desbordada y los mete en campos de concentración en las playas, como estuvimos hablando del campo de concentración de Argelès-sur-Mer, y desde allí muchos volvieron a España después de la guerra, otros no volvieron y sobre todo los varones adultos fueron utilizados por los franceses para trabajos como trabajo en minas, en carreteras o talando árboles, y cuando estalla la guerra en Francia muchos se alistan con la resistencia francesa para combatir a Hitler. Esto es un hecho muy curioso porque me gustaría que sepáis que uno de los cuerpos de voluntarios españoles fue la 9ª, acorazada bajo las órdenes del general Patton, que son los primeros que entraron en París cuando después de la Segunda Guerra Mundial se libera París. Que sepáis que la 9ª española, que a cada tanque le ponían un nombre de una batalla importante de España, se le llamó pues el tanque Brunete, en fin, Guadalajara, fueron los primeros en entrar en París. Y otros lucharon también, terminaron siendo presos por los nazis, los metieron en campos de concentración, en campos de exterminio, ¿vale? Sobre todo en Mauthausen, y allí unos pocos sobrevivieron. Y podéis ver en la diapositiva cuando los norteamericanos liberan el campo de Mauthausen, ahí veis como esa pancarta, eso es una fotografía real, una pancarta, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Imaginaos esos españoles republicanos que después de toda la guerra salen en el 39 por la frontera catalana, están en un campo de concentración, luego luchan contra los nazis durante toda la Segunda Guerra Mundial, los meten en un campo de concentración en Mauthausen, donde muchos mueren gaseados, y allí en 1945, cuando liberan el campo, todavía son liberados por los norteamericanos, o sea, del 36 al 45.